Leonardo da Vinci fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, en fin. Tendríamos todo un programa para decir todo lo que fue Leonardo da Vinci, la figura, yo creo que arquetipo y quizás símbolo del hombre del Renacimiento, pero de ello vamos a hablar con la catedrática de Historia del Arte de la UNED, Alicia Cámara. Bienvenida. Gracias, Isabel. He empezado quizá un poco apabullantemente hablando de Leonardo, pero es que Leonardo era todo eso. Era todo eso, porque además estás aplicando a su definición todas las distintas ramas, digamos, de la ciencia que hoy diferenciamos. En ese momento, con todas esas cosas que lo es, pero no están tan diferenciadas, es decir, un hombre con unos conocimientos científicos como los de Leonardo, capaz de, partiendo de su experiencia, transformar la naturaleza y estudiar todos los fenómenos de la naturaleza. Él integra en eso su pintura, sus estudios anatómicos, sus estudios de fortificación, sus estudios sobre la navegación y cómo dominar el viento, cómo dominar las aguas, cómo canalizar ríos. Es decir, es una mente muy poderosa, con una carga de experiencia y de continuo avanzar, con un pensamiento científico basado en gran medida en la imagen y en las descripciones. Pero bueno, la imagen para Leonardo es muy importante, es un instrumento de conocimiento. Entonces todo eso es así, y además hay otra cuestión en relación con esto, como has comenzado el programa, que también Leonardo, por la vida que tuvo, en la que no nos vamos a detener ahora, pero por la vida que tuvo, se movió entre muy distintas cortes, muy distintos centros de poder en el Renacimiento italiano, y luego acabaría muriendo en Francia, en la corte de Francisco I. Así que Leonardo es un excelente ejemplo de cómo un artista contribuye a la difusión no solo de modelos artísticos, sino también del pensamiento científico del Renacimiento en Europa. Decir simplemente como dato biográfico, porque viene al caso, que nació en el año 1452 y murió en el año 1519. Es decir, en este año se va a celebrar, y digo se va a celebrar porque se cree que nació el 2 de mayo, es decir, todavía falta un tiempo, se va a celebrar el 5º centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Sí, se va a celebrar, y se va a celebrar con grandes exposiciones y con grandes fastos, como se merece un personaje como Leonardo da Vinci, sin duda ninguna. Y además, cuando muere, puesto que lo que estamos conmemorando es la fecha de la muerte, muere en Francia con una enorme fama. El rey francés lo había llevado. Hay una historia que no es cierta al parecer, pero que hay cuadros del siglo XIX en los que aparece Leonardo muriendo en brazos de Francisco I. Es una manera de visualizar la estima en la que tenía el rey a Leonardo, pero realmente es un hombre de fama universal cuando muere. Leonardo tiene una formación, aunque parece que no una formación universitaria, sin embargo él es muy autodidacta y desde luego es un curioso empedernido, por eso puede lograr aunar todo de lo que hemos hablado antes. La imagen y la ciencia en él surgen de manera natural, pero ¿por qué podemos hablar de imagen y ciencia? En principio, lo que no está en imagen no existe. Eso es algo generalizado y que en el Renacimiento es un principio con el que tenemos que contar. Y luego, la manera de dibujar de Leonardo y la manera de pintar están expresando lo que son sus investigaciones, su experimentación. Y para eso utiliza el dibujo y la palabra. Esa palabra que a veces tanto asombra porque está escrita de derecha a izquierda, es porque era zurdo, aunque se haya querido ver como un deseo de secretismo, etcétera, pero no es así. En esos cuadernos, en esos manuscritos de Leonardo, que no se conocieron en su mayor parte hasta el siglo XIX, incluso los de Madrid hasta el siglo XX, es decir, que se tarda en conocer por el gran público, por los grandes estudiosos de Leonardo estos manuscritos, pero son un excelente ejemplo de cómo utiliza la imagen como instrumento de conocimiento. Y en su pintura, pues realmente, pues hasta el esfumato leonardesco, todo en su pintura responde a ese afán de experimentación científica.
nos puede admirar por su belleza, porque es bellísima, las obras de Leonardo son bellísimas, pero ahí hay una investigación muy rigurosa y muy seria sobre cómo funciona la mirada, cómo funciona nuestra mirada con respecto a la realidad. A la hora de representar esa realidad hay que incorporar cómo el ojo ve las distancias. Eso lo investiga y tiene obras pues como La Virgen de las Rocas, maravillosa, con esos fondos. La pintura, de la que, por cierto, no se conserva demasiadas obras, se han perdido precisamente en muchos casos quizá por este afán de innovar y de dejar y de pintar encima o de dejar las obras quizá un poco abandonadas una vez que pensaba que esa experimentación ya estaba. A veces hace eso, otras veces no deja nunca la obra como hace con la Gioconda, que la sigue y se la lleva a Francia con él. Es decir, que a veces hace una cosa, a veces hace la otra. Pero precisamente porque la pintura también para él es un instrumento para conocer, es un medio para conocer y saber más sobre la naturaleza y sobre esa mirada. Y luego también tiene una experimentación técnica. Es decir, también hasta en eso es algo que hace que La Última Cena pues sea una obra que pronto se deterioró. No está pintada al fresco, está pintada al temple y al óleo, con unas fases previas de carbonato de calcio y blanco de plomo. Y luego, por ejemplo, hay una obra que conocemos por una copia que se hace posterior y por algún fragmento, que debía ser una obra verdaderamente asombrosa, como la Batalla de Anghiari, que la hizo además para competir con Miguel Ángel en la decoración del Salón de los 500 del Palacio Vecchio de Florencia. Y fue un desastre, desapareció porque es que la hizo a la encáustica, que es el uso de cera para hacer los colores. ¿Y con esto qué quería hacer Leonardo? Pues estaba queriendo recuperar una técnica perdida de la antigüedad que describía Vitruvio, que por ejemplo luego en el 19 algunos pintores utilizaron. Entonces esta experimentación técnica pues también llevó al desastre algunas de sus grandes creaciones. Por eso hablamos de imagen y ciencia, porque muchas veces la ciencia le llevó también a perder obras, ese afán de experimentar. Pero él era un precursor en todo. Fue importantísima su labor como ingeniero, como arquitecto, sí. Importantísima y muy reconocida. Claro, fue muy importantísima y muy reconocida. Y con respecto a esto que estábamos comentando y lo que dices ahora, por ejemplo, en el Códice Madrid II de la Biblioteca Nacional hay un cuadernillo que es sobre lo que es la estatua ecuestre de Francesco Sforza. Bueno, a él lo que le interesa, son unos dibujos a la sanguina preciosos y es interesantísimo. Claro, es que era una escultura que iba a tener como 7 metros u 8 metros, ya no me acuerdo ahora mismo, pero una cosa inmensa, lo que iba a ser esa escultura ecuestre. Y claro, a él lo que le interesa es el tema técnico, es decir, cómo se funde eso en bronce sin que se caiga. ¿Cómo se hace eso sin que se caiga? Es de una gran belleza, estamos hablando de una obra de arte, pero estamos hablando también de un alarde técnico impresionante en la época. Entonces, esas investigaciones técnicas, ese mundo también luego de las máquinas, etcétera, es algo que inserta a Leonardo en una cultura de la época que es una cultura y un mundo de ciencia, de avance científico, la misma perspectiva que luego él ha avanzado con su esfumato y con esa manera de que en la distancia cambian los colores y cambian las luces, porque con la distancia se difuminan los contornos y son esos azules y platas del fondo, de los fondos de Leonardo, que luego vamos a ver en Velázquez, es decir, influye muchísimo en la pintura posterior. Y volvemos, y se ha nombrado ya la palabra esfumato, pues yo creo que aunque ya se ha explicado, decir que esto que se está diciendo es precisamente la técnica del esfumato. ¿Es en realidad difuminar, es algo más? Sí, es eso, es difuminar los fondos en función de la distancia. Y es un deseo de representar la realidad de una manera más verosímil, el gran afán de toda la pintura del Renacimiento. Desde la perspectiva de Brunelleschi, que luego codifica Alberti, y la manera de representar la tercera dimensión, ese engaño visual de que la pintura sea prolongación del espacio en el que nos encontramos y engañar al ojo, pues eso Leonardo da un gran paso, superando, utilizando también, es decir, la perspectiva lineal no desaparece en absoluto, por supuesto, pero lo supera porque introduce lo que es esta perspectiva atmosférica, como el aire entre lo que vemos y nuestra mirada
cambia nuestra percepción de esa realidad y él lo incorpora a su pintura. Entonces, claro, es un avance muy grande. ¿Y por qué la investigación científica de Leonardo está en manuscritos? ¿Él escribía mucho? ¿Escribían sobre él? No, él escribía continuamente, él todo. Por ejemplo, en este que comentábamos, que son cuadernos de trabajo de la Biblioteca Nacional, el Madrid II, bueno, ahí es que cuenta todo, desde lo que son los libros que tenía hasta cuestiones de vida cotidiana absolutamente. Y va contando, y va pensando, y va pintando. Y pinta un barquito, y pinta cómo funciona la vela del barquito, y pinta una fortificación, y pinta la canalización de un río. Bueno, dibuja, perdona, estoy utilizando el término incorrecto. Dibuja, porque son dibujos, algunos a sanguina, pero son dibujos. Tiene muchísimos manuscritos porque son sus instrumentos, es lo que él utiliza para trabajar. Yo creo que ahora mismo también hay, arquitectos, ingenieros que también hacen lo mismo. En este caso, lo que nos asombra, evidentemente, es que es un dibujante absolutamente maravilloso y la cantidad de temas asombrosos que trata en todos sus manuscritos. En sus manuscritos está prácticamente todo lo que pasa por su cabeza, que es muchísimo, muchísimo. Pero antes de que pase por su cabeza, él es un gran observador. Le interesa muchísimo la naturaleza, le interesa mucho el mundo animal. Creo que hasta se hizo vegetariano en un momento dado. Es decir, era un hombre muy preocupado por la naturaleza. Pero esta experiencia de la naturaleza también le guía de alguna manera en ese pensamiento científico. ¿Es importante para él? Es lo primero. Es decir, es el momento en el que la ciencia se transforma. Ya no son los grandes maestros, sino que hay que seguir, es la propia experiencia. Entonces, es la propia experiencia de la naturaleza lo que guía a Leonardo. Es esa experiencia propia, sí. A mí me llama también mucho la atención que muchos de sus inventos, porque también era un gran inventor, con esa base técnica y científica que tenía, no se pudieron hacer en su momento, pues simplemente porque no había los materiales, no estaba avanzada la técnica, pero no porque la idea, que son ideas muy avanzadas a su tiempo, desde la escafandra, por ejemplo, a otros muchos, su idea sí estaba, lo que no había eran los medios para poderla realizar en muchos casos. Bueno, vamos a ver, estás planteando un tema un poquito complejo. El mundo de las máquinas y de los ingenios, Leonardo ahí es en gran medida continuador de toda una tradición de máquinas, por ejemplo, de lo que es Siena, con ingenieros como Il Taccola o como Francesco di Giorgio Martini, a quien él además conoce en Milán. Se han hecho reconstrucciones de las máquinas inventadas por estos ingenieros mecánicos, como los queramos llamar, del siglo XV. Son muy similares a las de Leonardo. Es decir, que hay un antes de Leonardo. No es Leonardo en muchas cosas que surge de la nada, en otras sí, pero hay algo previo. Y luego, algunas no se pueden hacer porque hay falta de medios, pero vamos a ver, están en los manuscritos. Cuidado, que es que los manuscritos es a ver también a quién se vende eso. Es decir, hemos dicho antes, creo, es el 19. Estos manuscritos pasaron a su discípulo, a Francesco Melzi, y de ahí luego sus herederos los fueron vendiendo. Durante mucho tiempo estuvieron en manos, la mayoría o muchos de ellos en manos de Pompeo Leoni, que era un escultor de la corte española. Luego se fueron dispersando, se fueron comprando para colecciones. Entonces, ¿hasta qué punto Leonardo quería que todo eso se supiera? Es decir, ya no es el secreto, sino, bueno, a ver quién está interesado en todo ese tipo de máquinas y en todo ese tipo de investigación científica. Entonces, sí, es falta de medios, claro, es falta de muchas cosas, pero esa mitificación de Leonardo basado en los manuscritos hay que considerarla. Si queremos ponernos en el tiempo de Leonardo, mucho de eso no se conocía. Eso es lo que quiero decir, que nosotros como historiadores los conocemos ahora, en este momento, pero en tiempos de Leonardo no todo eso se conocía. Lo conocían unos pocos, pero no de una manera generalizada. No se dieron a la imprenta, no se imprimieron. Por lo tanto, aquí ya surgen dos preguntas. Por un lado, Leonardo era de alguna manera también un hijo de su tiempo, seguía una serie de escuelas que estaban a su alrededor, tanto en la ciencia como en la tecnología, como quizá en la pintura. Eso por un lado. Y por otro, es muy apreciado en su tiempo, o no tanto como podemos pensar ahora. Es muy, muy apreciado. Yo he traído
un breve texto de Vasari que escribe las vidas de los artistas en el siglo XVI, es decir, Leonardo ya había muerto cuando él escribe, pero todavía tienen el recuerdo, la memoria más reciente. Viene a decir que desde el cielo llegan a los humanos muchos dones y que a veces se reúnen en un único cuerpo belleza, gracia y virtud. Por cierto, es que Leonardo era muy guapo, era muy bello, es decir, eso lo dicen todas las fuentes. De forma que, doquiera que se dirija tal individuo, cada una de sus acciones es tan divina que todo eso se considera como cualidades otorgadas por Dios y no adquiridas mediante arte humana alguna. Eso lo vieron los hombres en Leonardo da Vinci, quien, aparte de la belleza del cuerpo, nunca suficientemente alabada, poseía una gracia más que infinita en cualquiera de sus actos. Y Vasari habla del admirable y celestial Leonardo. Luego, es curioso esta imagen de Leonardo casi como un ser divino, cuando por nuestras investigaciones sobre Leonardo lo que sabemos es que era un hombre con los pies en la tierra más que ninguno. Su fuerza estaba en la naturaleza, en el estudio de la naturaleza y en la experimentación de la naturaleza. Eso es lo que le hace grande, le hace grandioso incluso en lo que es la historia de la ciencia y del conocimiento y del pensamiento científico, pero era un hombre muy anclado en la naturaleza. Por lo tanto, un hombre admiradísimo en su tiempo, reconocido también después, por supuesto, no digamos ahora mismo, o quizá por muchas cosas de las que se perdieron fue reencontrado de alguna manera. Fue reencontrado porque, fíjate, hay una cosa curiosa. Hemos hablado de los manuscritos. Pues a comienzos del siglo XVII, los herederos de León y tal, no sé qué, intentan venderle al gran duque de Toscana, que es un apasionado de la ciencia, Cosme II de Medici en este caso, alguno de los manuscritos, y no los quiere. O Leonardo no era tan importante o eran manuscritos que realmente no llegaban a nada. Es decir, que tampoco en todo momento ha sido una figura tan relevante y tan reconocida. Es que, claro, si se acaban en archivos que no se conocen, en colecciones privadas, pues no era fácil. Yo creo que la figura de Leonardo, que va a ser protagonista a lo largo de todo este año, pues va a ser objeto quizá de otro programa, merece muchos programas, por supuesto, porque es dificilísimo abarcarlo todo. Hoy hemos querido quizá, profesora Cámara, tocar, y ya para acabar, pues un aspecto conocido, pero no tan tratado. Como es el tema de la ciencia, de Leonardo y la ciencia. Sí que creo que es tratado. Lo que pasa es que desde el mundo de la historia del arte, pues es Leonardo siempre el pintor. Y luego qué bonito este dibujo anatómico. Pero hay ahí detrás todo lo que es una revolución científica y un cambio en la ciencia de la época, y Leonardo es uno de los que pone su granito de arena o gran grano de arena. Muchísimas gracias. Gracias.